Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keilá. Publicita con nosotros. Radio Keilá recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtené tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en Internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keilá Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keilá Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombra, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeilá.com. Descarga de Play Store la app Radio Keilá y escuchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keilá. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Keilá. Como todos los lunes, hoy nos encontramos en este programa La Biblia en su contexto original. Quien te habla, Patricia Lola, te da la bienvenida y te invita a que te quedes esta hora de enseñanza y estudio de la palabra. Está conmigo Vero Dubó. ¿Cómo estás, Vero? Bien, todo muy bien aquí, lista, preparada ya con lápiz y papel en la mano. Romina Paz en los controles.
Shalom, shalom. Hola chicas, saluditos para todas, dice Carolina. Te mandamos un abrazo y miles de bendiciones, Caro. Gracias por apoyarnos siempre en cada programa y está atenta. Amén, amén. Siempre está Caro. Bueno, te podés comunicar, como ya te hemos dicho, por el WhatsApp, querés dejar algún mensaje, un saludo, también decirnos de dónde nos estás llamando, de qué parte de la Argentina nos estás llamando. Bueno, al WhatsApp sería al 11 59004636. Estamos saliendo por estas redes sociales, también radiokeila.com. Cuando estén subidos los videitos, danos un like y es importante que te suscribas al canal. Ahí están todos los videos. Te olvidaste de algo, querés volver a escuchar y a ver los programas, allí están. Y compartí, es muy importante que compartas. Bueno, hermoso tema, ¿verdad? Kol Shamate Halel Adonai. Quiere Hermoso. decir que todo lo que respira alabe Adonai. Amén. Hermoso este tema de nuestro ministerio Oceana Van Internacional. Bueno, seguimos entonces con la continuación del programa anterior. No vamos a repasar mucho porque tenés que verlo. Andá al canal de Kehilá y ahí fíjate, suscríbete y podés ver de lo que veníamos hablando. Pero sí te vamos a decir que veníamos hablando de quién, de la descendencia de Sem. Y la descendencia de Sem apareció ¿quién? Abraham, nuestro padre Abraham, padre de todos, padre de multitudes, ¿no? Y Abraham, que vamos a hablar hoy de la cera de Abraham, cera, la simiente en hebreo de Abraham. Y habíamos dicho que Abraham no podía tener hijos, Sarai su esposa, porque eran ya excedidos en edad, pero Adonai le había prometido que iba a tener un hijo. Le prometió que su descendencia, hace un pacto con él, le dice: a tu descendencia te daré la tierra, y la descendencia, dijo, iba a ser como el polvo de la tierra y también como las estrellas. Entonces vemos que el polvo de la tierra significaba la descendencia física, ¿no? Las generaciones en su descendencia de sangre, pero las estrellas, que son mucho más que el polvo de la tierra, ¿con quién tiene que ver? Con los hijos espirituales que Abraham iba a tener, de los cuales ahí estamos nosotros, los hijos de la promesa. Y vamos un poquito al capítulo 16, Benito. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves, Adonai me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Bueno, acá vemos que ellos tenían la promesa de que iban a tener un hijo, ¿verdad? Pero Sara fue la que se rió, dijo: no, si yo ya soy una mujer grande. Ellos, en vez de creer la promesa de Dios, miraron humanamente. Y al mirar humanamente dijeron: no, es imposible que yo a mi edad, que ya no tengo las costumbres de las mujeres, pueda quedar embarazada. Entonces, ¿qué hizo Sarai? Con tal de que esa promesa se cumpla, quiso ayudar a Adonai a que esa promesa se cumpla. Y le dijo a Abraham: te voy a dar a mi sierva Agar para que te llegues a ella.
Fíjense algo que en esa época, vamos a ubicarnos en el contexto, era muy común tener siervas y siervos. Sí, era el contexto de la época, pero el pueblo de Israel, o sea, los descendientes de Abraham, las costumbres de ellos trataban a un siervo como alguien de la familia. No era como los pueblos paganos, que los siervos eran esclavos. Acá los siervos eran tratados como alguien de la familia y era muy la costumbre de que cuando una mujer no podía tener hijos, sea la edad que tenga, el esposo se llega a la sierva y ¿qué hacía? La sierva en el momento de parir se sentaba sobre las rodillas de la patrona, del ama, y paría ahí. Entonces ese hijo pasaba a ser hijo del ama. Eso era muy común en el contexto de la época. Obviamente, como la familia de Abraham era una familia justa, con valores, el sirviente tenía la calidad de familia. Por eso a Sarai no le pareció mal la idea de que Abraham se llegara a su sierva para tener un hijo. Nosotros no lo podemos analizar desde el contexto actual. Para poder discernir esta situación tenemos que meternos en el contexto de la época para poder entender por qué a Sarai no le pareció mal. Lo único que se equivocó Sarai fue que su falta de emuná. Quiso ayudar a Adonai. Y ese es un gran problema que hemos tenido muchos. ¿Cuántas promesas de Adonai hemos recibido en nuestra vida? ¿Y cuántas de esas promesas no se cumplieron porque nosotras quisimos ayudar a Adonai? Hicimos que esa promesa se retardara. Y es muy común en nuestro carácter de ser humano querer poner nosotros nuestra parte. Hay veces que sí tenemos que poner nuestra parte, pero hay veces que no. En este caso, Sara no podía hacer más nada que esperar, ¿verdad? Seguimos un poco más a ver qué pasó. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzga Adonai entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Adonai junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Adonai: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Bueno, acá vamos a ir descifrando, porque acá hay mucha revelación y mucha enseñanza. Dice que él se llegó a Agar y concibió, realmente Abraham concibió con Agar, ¿verdad? Agar era una mujer joven, mucho más joven que Sara. Y dice el versículo 4 que ella empezó a mirar con desprecio a su señora. O sea que una vez que ella logró estar embarazada, empezó a mirar a la otra como inferior y ella superior. Imagínense, una mujer joven, era muy bella Agar. Imagínense la situación. Ahora, ¿por qué Agar había tomado esta actitud? Agar, quiero aclarar, o sea, usando el contexto histórico que nosotros estudiamos desde el Talmud, desde Antigüedades Judías de Flavio Josefo, Agar no era una sierva sino más. Agar era una noble egipcia. Cuando Abraham estuvo en Egipto, que nosotros en el capítulo anterior no le dimos tanta trascendencia porque íbamos a tocarlo aquí, que Abraham se había ido a Egipto y ahí en Egipto él es donde se queda un tiempo con su esposa, que Faraón, que el rey la confundió con que era la hermana. Él le dijo que era la hermana y bueno, y Abraham se metió en un gran problema y después se tuvo que ir de Egipto
¿verdad? Se tuvo que ir de Egipto porque la situación ameritaba, porque el faraón que quería tomarla por esposa tuvo un sueño, y en el sueño aún el mismo Adonai le revela a Faraón que ella era la esposa de Abraham y que si la tomaba iba a venir juicio sobre Egipto. Entonces este hombre, ante el temor, decide que se vayan de Egipto y le dice a Abraham: ¿por qué no dijiste la verdad? Pero ahí es donde Agar aparece. Agar era una noble egipcia, hija de un funcionario de Faraón, y ella estaba siendo obligada a casarse con alguien que ella no amaba, y se había hecho muy amiga de Sara. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, ella le pide a Sarai que la lleve con ella. Le pide irse con ellos. Sarai le dijo: pero si vienes con nosotros. Agar estaba acostumbrada a vivir en el palacio, a vivir de una manera noble, ella a vivir de manera fina, no estaba acostumbrada al desierto, no estaba acostumbrada a vivir como vivían ellos. Por esa razón, a Agar, cuando ellos vienen a vivir a una tienda y vienen a vivir al desierto como vivía Abraham y Sara en tiendas, obviamente que para Agar fue un choque muy grande, porque ella no estaba acostumbrada a esa vida, y Agar nunca dejó de considerarse superior y nunca dejó de sentirse noble. Ella nunca se sintió como una sierva como las demás, por el origen que tenía, y además ella accedió con gusto a estar con Abraham. ¿Por qué? Por el lugar de poder que ocupaba Abraham. Abraham era el líder de la familia, era el jefe tribal, era como si fuera el gobernante. Entonces ella aspiraba a eso, a una posición de poder. No era un aldeano cualquiera, era un hombre rico, acaudalado. No es que ella cedió ante cualquier aldeano, sino a él, que era justamente el gobernante del lugar. Entonces ahí vemos por qué Agar empieza a mirar con desprecio a Sarai. Porque ella quería ocupar ese lugar, porque ella pensó humanamente que a lo mejor Abraham, al tener a su hijo primogénito, ella pensó: bueno, ahora yo soy la madre del primogénito, voy a tener el lugar que ocupa Sara y voy a ocupar un lugar de privilegio. Ahora, si bien Ismael, después vamos a hablar un poco cuál era la diferencia entre Ismael e Isaac. El tema del primogénito, del ser la madre del primogénito, ocupaba un lugar de prominencia en cualquier mujer en ese tiempo. No solamente la familia de Abraham, sino que cualquier familia, el primogénito era el primogénito, y si era la madre del primogénito, ocupaba un lugar preponderante. Así que bueno, y dice... Le dijo también el ángel... vamos a seguir explicando un poquito más. Ah, bueno. Entonces dijo: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces ahí, ¿qué hace Agar? Huye al desierto, y la halló el ángel, el malach de Adonai, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el malach de Yahweh: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjense en ustedes que ella huyó al desierto, pero se fue junto a una fuente de agua. Ella quería volver para atrás. Entonces el malach le dice: vuelve y ponte sumisa. ¿Por qué Agar le hizo caso al malach, siendo que Agar era una idólatra? Agar tenía sus dioses de Egipto, y si bien ella aceptó al Dios de Abraham, nunca lo aceptó de corazón, sino que ella fue una aceptación superficial, una aceptación por arriba. Ella aceptó al Dios de Abraham, pero nunca dejó de adorar a sus dioses egipcios, lo puso al mismo nivel. Por esa razón,
Ella se quiso escapar y el malaj le dijo, vuélvete y ponte sumisa. ¿Por qué le hizo caso? No lo hizo de corazón, sino que lo hizo por conveniencia. Muchas veces nosotros, esto nos enseña que muchas veces hay mucha gente que ha aceptado a Adonai, lo ha recibido, pero no de corazón perfecto, sino que todavía tiene a sus ídolos en el corazón. Y si todavía tenés a ídolos en tu corazón y no has renunciado a ello, por más que aceptes a Adonai, el único creador de todas las cosas, nunca vas a poder dejar el orgullo y menos someterte a alguien. Y muchas veces, cuidado, porque muchas veces hay que examinar nuestro corazón. Si yo me sujeto, ¿pero por qué lo hago? Si yo estoy yendo a la iglesia, yo me sujeto a los líderes, yo me sujeto a mi pastor, ¿pero por qué? ¿Cuál es? ¿Es por amor a Adonai? Porque reconozco que Adonai está en el hombre, que ese es el hombre o mujer que Adonai puso, o lo hago porque me sirve, o lo hago por conveniencia. ¿Por qué? Porque todavía en mi corazón sigo teniendo los dioses que yo adoraba antes, sigo teniendo los ídolos que yo adoraba. Por eso dice, David dijo, escudriña mi corazón. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas, dijo Jeremías. Engañoso es y perverso es el corazón. Nosotros no conocemos nuestro corazón, lo conoce Adonai. Por esa razón tenemos que vivir examinándonos. ¿Y de qué manera? Por eso David dijo, escudriña Adonai mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Y esa tiene que ser nuestra primera oración, para no caer en el engaño de Agar. Seguimos, Berito, Le dijo también el ángel de Adonai, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Adonai, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Bueno, vamos a ir explicando entonces aquí, que acá vemos que ya nace Ismael. Ella vuelve. Y el malaj, el ángel, digo malaj porque malaj es el verdadero nombre, ángel es el nombre griego de malaj, pero en realidad el verdadero nombre en hebreo es malaj, los malajim. Malaj es ángel, malajim son ángeles. Entonces le da una promesa a ella como para alentarlo, porque le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Y además, ¿por qué le dice el malaj esto a Agar? Porque ya Agar conocía la promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser tan numerosa que iba a ser como las estrellas y como el polvo del mar. Entonces el malaj le da la promesa a ella, que de ella también iba a ser una descendencia numerosa, y le dice, llamará su nombre Ismael, porque ha oído tu aflicción. La palabra Ismael significa en hebreo Adonai habla. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Él será un hombre fiero. ¿Qué significa la palabra fiero? No es como en el español fiero es feo. No, los gauchos, la gente de campo no dice feo. Dice, si será fiero, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de Paturuzú? Y bueno, ya fiero. Bueno, en realidad acá no es fiero, sino que se refiere a un hombre duro, a un hombre duro de rostro, a un hombre difícil de vencer. Difícil de vencer. Se refiere a eso. Dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. ¿Sabe qué le está diciendo su mano será contra todos? Que él iba a ser un bandido. Su mano iba a estar contra todo. Él se iba a pelear con todo. Él iba a ser un bandido, un rebelde contra todo, pero a su vez todos iban a estar contra él. Entonces vemos que Ismael, Adonai cumplió. ¿Por qué? Porque de Ismael
salieron los árabes. Y vemos que hay una característica típica que heredó el pueblo árabe, fue la rebeldía de Ismael. Después dice, Agar dio un hijo a Abraham y llamó a Abraham juntamente, como lo había dicho, Ismael. Seguimos leyendo un poquito más. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció a Adonai y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua será el Elohim de ellos. Bueno, acá vamos a ver entonces que le vuelve a aparecer a Adonai. ¿Por qué? Porque a Abraham le pesó esto que pasó. Abraham era consciente de su error. Por eso le vuelve a aparecer a Adonai, para recalcarle que los planes de él se iban a cumplir igual. Amén. Y esto es importante que entendamos, que por más que nos querremos, que nos equivoquemos, los planes de él se van a cumplir, pero a que no sabes qué, con dolor y sufrimiento. Y las consecuencias iban a perseguirle toda la vida. Dice, yo soy el Elohim, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Acá es anda delante de mí y sé perfecto, le quiere decir, no hagas más macanas, Abraham. La palabra perfecto, quiero hacer un énfasis acá, que no es, la palabra no es perfecto como nosotros pensamos. Para nosotros desde el español, la palabra perfecto es sin error. Perfecto es que no tenga ningún tipo de error ni de equivocación. Esa es la concepción de la palabra perfecto que tenemos desde el español, que a su vez viene de perfectum, del latín, que es algo, un cuadrado es perfecto si es ángulos de 90 grados. Si hay una manchita ya no es perfecto. Y eso es lo que a nosotros Satanás nos ha estado hostigando, ese paradigma. Nadie puede ser perfecto sino Adonai. Y hemos crecido con eso. Pero yo no puedo, nadie puede llegar a ser. Sin embargo, Jesús, ¿qué dijo? Sean perfectos como ¿quién? Como yo. ¿A qué se refería? Desde el español, ¿quién va a poder ser perfecto? Pero te animo que acá la palabra perfecto en el hebreo es completo, con sentido, con propósito. No quiere decir sin errores, sino que habla de ¿qué? De que seas completo. ¿Completo en qué? En intención. Por eso Jesús dijo que seamos perfectos como Él lo es. Él no lo estaba hablando desde el griego, ni desde el español, lo estaba hablando desde el hebreo. ¿Ven cómo cambia la situación y todo? Por eso le dice, anda delante de mí y sé perfecto, completa el propósito, completa el llamado por el cual te di. Y por eso le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te daré, multiplicaré en gran manera. Y ahí le dijo, serás padre de muchedumbre de gente. Y ahí le dice que le cambia el nombre, o sea, el nombre Abraham quiere decir padre enaltecido, pero lo cambia por Abraham, padre de multitud. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre. Y te multiplicaré y haré goín de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, la palabra nación, dijimos que ¿qué significaba en hebreo? Goy.
naciones es goim. En español es gentil y gentiles. Quiere decir que Abraham iba a ser el padre de todos los llamados gentiles. Después vamos a explicar un poquito la diferencia. Entonces, pero los gentiles, no, los gentiles son todos aquellos que vienen de las naciones son gentiles, que padre iba a ser padre de gentiles y de reyes iban a salir de él. Amén. Esos gentiles que después pasarían a ser Israel. ¿A través de quién? De la muerte de Yeshua. Amén. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Fíjense en ustedes que acá le dice lo mismo que después le va a decir a Moisés: te daré toda la tierra. Ya la tierra era lo que hoy está reclamando Israel. ¿Qué es? Gaza, Jordania, lo que hoy es Gaza, Jordania, Cisjordania, pertenecen a Israel. Por eso vemos el conflicto que todavía se está peleando por esto. Entonces, le vuelve a prometer que iba a ser padre, que de él iban a salir las naciones, los goim, pero también le dice: anda delante de mí, sé perfecto, anda completo, cumple el propósito. Volvemos a decir, la palabra perfecto significa, no es sin errores, sino que tiene que ver con completo, con sentido. Seguimos, Berito. Dijo también Adonai a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Respondió Adonai: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Bueno, acá vemos que sigue todavía la desconfianza, ¿no? A lo mejor Abraham tendría una lucha, no lo sabemos, sino que le dijo: Sarai tu mujer, le cambia el nombre por Sara, que iba a ser madre de naciones. Entonces dice que vuelve otra vez a Abraham a decirle a Dios. Y le dijo a Abraham a Elohim: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham le dice también que Ismael viva, o sea, que le pide la bendición para Ismael. Y le dice: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo a Adonai es: sí, yo a Sara le voy a dar que así no creas, pero a Ismael también lo voy a bendecir, pero el pacto lo voy a hacer ¿con quién? Con Isaac. El pacto iba a ser con Isaac, no con Ismael, si bien Ismael era el primogénito. Pero hay algo que le dice después: en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y hará de él una gran nación. En efecto, también tuvo 12 príncipes. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo el año que viene. Entonces vemos que acá le confirma a Adonai: sí, yo a Ismael lo voy a bendecir, pero mi pacto no va a ser con Ismael, si bien es el primogénito, sino va a ser con Isaac. Y acá tenemos las dos simientes de Abraham. Ismael salió el pueblo árabe, y de Isaac salió el pueblo de Israel. Son hermanos de sangre. Y la guerra árabe-israelí se originó acá, porque siempre pelearon por la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Los árabes, no lo que está pasando hoy, porque hoy no son los árabes los que están atentando contra Israel, sino Irán e Irak, no son los árabes. Los árabes reclaman la tierra. ¿Y por qué? Porque también son descendientes de Ismael, e Ismael es el primogénito.
Entonces ellos dicen, los árabes, nosotros también descendemos de Abraham. Los árabes dicen nuestro padre Abraham. El Corán, que es la Biblia que tienen ellos, habla del padre Abraham. Y ellos reclaman la tierra del padre Abraham porque ellos eran los primogénitos. Y si bien es verdad, Ismael fue el primogénito, pero no fue el hijo de la desobediencia, porque Adonai no se lo consideró. Y eso es lo que ellos no entienden. Por eso después cuando nace el Corán, tergiversaron todo. Por eso la rebeldía de los musulmanes. Por eso ellos todo contradijeron todo lo que dice la palabra. La palabra dice que hay que amar a nuestros enemigos, el Corán dice que hay que matar a nuestros enemigos. Pero ¿de dónde se fundó ese odio? Eso viene de la pelea entre hermanos, eso viene de la rebeldía entre hermanos, porque en Ismael entró el espíritu de menosprecio, el espíritu que fue desechado por el mismo Adonai. Eso entró en Ismael y ahí pasó a toda su descendencia. Nunca pudo entender, y todo ¿por qué? Porque también vamos a ver que Ismael estuvo influenciado por el espíritu de su mamá. Seguimos leyendo, Berito. El capítulo 21. Visitó Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Y le llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Bueno, entonces vemos aquí, el 8, seguimos. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Bueno, acá vemos entonces que empezaron los problemas, ¿no? Dice que nació, dice, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y fue tal cual el Señor le había dado. Pero cuando llegó el tiempo del destete, o sea que se celebraba como que el bebé ya no tomaba el pecho de la mamá, dice que, ¿qué fue lo que pasó? Vio Sara que el hijo de Agar, el cual ésta le había dado, se burlaba de su hijo Isaac. Vemos que Abraham tuvo a los 86 años había tenido Ismael, por lo tanto, Ismael tendría ahora 14 años. No era un bebé. Dice que, la historia dice del Talmud, el Talmud dice, los sabios judíos, que Abraham, que Ismael le gustaba andar con el arco. Ismael era un gran cazador, y Ismael le quería enseñar a su hermanito Isaac también con respecto al arco, y que quiso matar. O sea, entonces eso dice una parte del Talmud. Sin embargo, hay otra historia que lo dice Flavio Josefo en la Antigüedad de Judía, que en realidad lo que Sara vio es que Ismael tenía la idolatría de su madre, había empezado, su madre nunca haber dejado los dioses egipcios, dice que ella le había dado un amuleto a Ismael para adorar los dioses egipcios. Estas son dos versiones de la historia. ¿Por qué todas estas cosas no aparecen en la Biblia? Bueno, no aparecen porque no son tan relevantes. Nosotros consultamos las fuentes históricas. ¿Para qué? Para hablar un poco del contexto. Porque nos ayuda, porque nos sirve. Es más, hay una serie que se llama Génesis, que muchos la han visto, que esta serie Génesis está sacada textual del Talmud. Está sacada textual de la base histórica del Talmud. Y dice que ella le dijo, sácalos, porque no puede heredar con Isaac. No puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Por qué Sarai fue sabia? Porque Sarai sabía que Ismael se iba a criar siendo idólatra, y que Isaac iba a adorar al Dios verdadero, y ambos juntos no pueden convivir. Por esa razón tuvo que echar afuera
le pide que saque a su hijo y a la madre. Y esto tiene que ver también con nuestra vida. Nosotros no podemos compartir, no podemos mezclar. Si yo adoro al Dios verdadero, no puedo tener otros ídolos en mi corazón. Adonai exige una lealtad absoluta. Yo no puedo tener a Ismael y a Isaac en mi corazón. Si tengo Isaac, tengo que renunciar a Ismael. Porque a la larga Ismael puede terminar matando al Isaac que está en mí. Si dejamos que Ismael crezca con Isaac, fíjense que Ismael era más grande que Isaac. El Ismael que traemos nosotros es mucho más grande que Isaac, porque hemos vivido toda la vida con Ismael. Isaac tiene pocos años. Si no sacamos a Ismael de nuestro corazón, va a terminar matando a Isaac. Siempre el Ismael va a querer matar a Isaac. Grabémoslo en nuestra mente. Pero no pasa nada. Sí, total, yo le doy más importancia al Señor, sí, pero cuidado, porque Ismael siempre va a estar al acecho. Por esa razón se tuvo que ir. Dice que le dijo, no heredará con la libre. Después que dice el versículo 11. Benito. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Bueno, entonces vemos que a Abraham le pareció grave, porque Abraham no lo veía de esa manera, como lo vio Sara. Y esto es algo que siempre pasa, porque Adonai dotó a la mujer de un sexto sentido, de una intuición especial, que el hombre no la tiene. Entonces Sarai vio mucho más allá que lo que veía Abraham. Por esa razón le dijo que los que se vayan fuera, y a Abraham le pareció un horror. Pero Adonai le dijo, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en ella te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva, o sea, le vuelve a decir que le iba a dar a Agar la descendencia. Entonces, esto lo tenemos que tener en claro. No puede vivir el Isaac que nació hace poco con el Ismael que ya viene hace tiempo. No pueden vivir juntos. Seguimos. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Adonai la voz del muchacho, y el ángel de Adonai llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio a beber al muchacho. Y Elohim estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Bueno, entonces acá vemos que Abraham lo despidió. Dice que él le dio pan y un odre de agua, poniéndolo sobre el hombro, y lo entregó al muchacho. Y se fueron. Y anduvieron errantes por el desierto de Berseba. El andar errante es una característica del pueblo árabe, porque después vemos que Ismael no se quedó en ningún lado, sino que era un pueblo nómade. Los árabes eran un pueblo nómade. Pero no la dejó sola, sino que le dio pan y agua. Si bien pan y agua en el mundo natural era el alimento, también significa que le dio autoridad y la promesa de la palabra. Dice que
ella le faltó el agua del odre, una vez que ya se habían tomado todo, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un arco, porque no quería ver que el hijo se muriera. Ella no quería ver mientras su hijo se moría. Vemos que Agar era totalmente incrédula, vemos que por su falta de fe en el Adonai verdadero y seguir adorando a otros dioses, es que ella no vio, se le terminó el agua. Y lo notable de esto, que dice que en el versículo 19, que Elohim abrió los ojos y vio una fuente de agua y llenó el odre de agua y le dio a beber al muchacho. Ella no había visto la fuente de agua, porque Adonai había provisto todo. Ella tenía el odre de agua y el pan, se comieron el pan, se le terminó el agua, pero como ella era incrédula, porque tenía sus dioses, ella no pensó. Es más, es posible que haya clamado ella a sus dioses, porque en realidad Adonai oyó la voz de Ismael, no la de ella. Y dice que ella se sentó y no quiso ver que el muchacho, cuando el muchacho muera de sed. Entonces Adonai abrió los ojos y vio. Ella tenía la fuente de agua ahí cerca, pero no lo vio. ¿Por qué no lo vio? Primero, porque su idolatría. Y segundo, porque estaba tan desesperada en su problema, tan ensimismada en su problema, que no vio que la solución la tenía ahí. Y esto nos enseña cuántas veces nos vemos que no hay solución, que no hay salida, entonces nos sentamos ahí y empezamos y no nos damos cuenta que tenemos la solución ahí cerca. Y tiene que Adonai abrir nuestros ojos para que veamos por nuestra incredulidad. Hemos sido muchas veces como Agar. Hemos estado en un desierto y dijimos, bueno, ahora me siento porque acá no hay más nada, se terminó todo y está la fuente de agua ahí, pero no la vimos. Tuvo que venir Adonai y hacer un milagro para que yo pueda ver la solución que yo estaba necesitando. Y dice que oyó Elohim la voz del muchacho y el ángel, el malach, le dijo, llamó a Agar diciendo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho, no oyó la voz de ella. ¿Por quién lo hizo a Adonai? Por Ismael. Primero porque se lo había prometido a Abraham, porque él bendijo a Ismael y a su descendencia, pero no fue por ella, sino por el muchacho. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Vemos entonces hasta dónde puede llegar la desobediencia. Abraham se quedó dolido, ¿por qué? Pero tenía que afrontar las consecuencias de su desobediencia. Y a causa de las consecuencias de la desobediencia y por haber dudado, fue que Adonai lo tiene que poner a prueba para ver y le pide a Isaac, a causa de esta desobediencia. Vamos a ir un poquito entonces al 22. Aconteció después de estas cosas que probó Adonai a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Adonai le dijo. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, acá vemos que Adonai le pide y le dice, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas. Y le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Vemos que acá
¿Por qué Adonai? Bueno, los sabios judíos dicen que fue a causa de la desobediencia, a causa de las consecuencias de la desobediencia que Dios le pide a Abraham. Adonai sabía que Abraham estaba dispuesto a darle a su hijo. No necesitaba que Abraham levantara el cuchillo para eso, porque Adonai ya conocía lo que iba a pasar. ¿La prueba para quién era? Para él. La prueba era para él. ¿Por qué? Porque tenía que afrontar la consecuencia de su desobediencia. Y dice que habló Isaac a Abraham y dijo: Padre mío, he aquí mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña para donde está el cordero para el holocausto. Y Abraham le dijo: Adonai proveerá un cordero. Aquí vemos que es el altar del sacrificio, o sea, la primera vez que aparece un altar con un sacrificio es acá, que es el prototipo de lo que iba a pasar después cuando, ¿con quién? El sacrificio de su hijo en el monte Moriah, con Yeshua. Amén. ¿Verdad? ¿Sí? Era el prototipo de lo que iba a pasar después. Isaac no era un niño chiquito. Isaac era un muchacho grande, tendría ya 15, 16 años, porque dice el Talmud en la parte histórica que él le pide al padre que lo ate de una manera para que él no se desate y sea infiel. Mira hasta dónde la fidelidad de Isaac, que él había crecido con la adoración a Adonai, que él está dispuesto a ser sacrificado, ¿no? Y dice, seguí un poquito, a ver. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Adonai le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Entonces vemos que esto de que el ángel dijo: ya vi que no me vas a rehusar nada. ¿Ustedes creen que Adonai no sabía que Abraham estaba dispuesto? Claro que sí. ¿Necesitó llegar a eso? Claro que no. El que se tenía que probar era el mismo Abraham. ¿Sí? Y ahí vemos, aún el mismo Isaac probaba su fidelidad. ¿Cómo sigue? Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Amén. Amén. Hasta el 19. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas, las puertas de tus enemigos. Y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió a Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó a Abraham en Berseba. Bueno, acá vemos entonces, que vuelve a prometerle Amén. Lo mismo. Vuelve a decirle que en él, en su simiente, en su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, porque de la descendencia de Abraham viene Yeshua. Amén. Acá está la promesa mesiánica, ¿verdad? De la descendencia de Abraham viene Yeshua y viene la salvación a todas las naciones. Vamos a ver que de esta descendencia también viene Moisés, y vemos que él eligió un pueblo para que sea de bendición a las demás naciones, que es Israel. Entonces, las promesas mesiánicas están acá. Ya
desde el principio. Y fíjense las veces que le vuelve a repetir, como las estrellas y como el polvo de la arena, la descendencia física y la descendencia espiritual. Sabía Adonai que Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo. Claro que lo sabía, pero era necesario que Abraham pasara por eso, a raíz de las consecuencias, y también que Abraham se probara a sí mismo hasta dónde él iba a ser fiel y obediente. Y también algo más, probó la emuná, el oír. Abraham, no nos olvidemos que ellos no tenían la palabra escrita. Abraham oía la voz de Adonai. Y hay que oír la voz de Adonai y ser fiel. Porque una cosa es leer la Biblia, nosotros leemos y sabemos que está escrito. Y creemos. ¿Por qué? Porque hubo antes gente que creyó antes que nosotros. Pero ¿qué tal Abraham? Que fue el primero. El primero que oyó la voz de Adonai, el primero que creyó, el primero que te tenía que creer sí o sí sin ver, era Abraham. Él era el primero que tenía que creer, oyendo la voz de Adonai y sabiendo que era así. Entonces, eso es lo que Adonai quería perfeccionar en Abraham, la emuná, a través de esta prueba y de otras más que pasó. Tenía que perfeccionar esta emuná. Por eso le repite más de una vez, le confirma más de una vez sobre esto. Pero dice, volviendo a la fuente histórica del Talmud, dice que Sarai, ante la desesperación, creyendo que su hijo había muerto, dice que ella muere. Esto dice el Talmud, que ella muere en ese momento. Acá la Biblia no lo dice, pero sí dice en el capítulo 22, vamos a leer, el capítulo 23, perdón. Fue la vida de Sara 120 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Bueno, entonces vemos que Sara en efecto muere, y en la cueva de Macpela, ¿se acuerdan que hablamos en el programa anterior de Hebrón? Porque fue la primera tierra que Abraham compró. Abraham compró esa tierra y compró la cueva de Macpela, compró la sepultura, porque ahí no solamente fue enterrado, Abraham también fue enterrado allí, fue la sepultura donde todos fueron enterrados, y que incluso dicen los sabios judíos que también en ese lugar, muchos años antes, bueno, muchísimos siglos antes, había sido enterrado Adán y Eva. Entonces, vemos, es fascinante la vida de Abraham, la enseñanza a través de su vida, el padre de la emuná, el padre de la fe. Queremos decir que la palabra fe no es la palabra verdadera. La palabra fe en el español, desde el español, significa creer. Creer. Entonces cualquiera tiene fe. Hablamos con mucha gente que dice, yo tengo fe en Dios. ¿Cuánta gente te dice eso? Yo creo. Pero la palabra no es fe, sino es emuná, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Abraham fue justificado por la emuná, porque creyó, confió y obedeció. No porque creyó lo que Adonai le dijo, porque obedeció. Entonces, hay una diferencia muy grande entre confiar. Esto ha llevado al pueblo de Adonai muchas veces al error. Yo ya soy justificada por fe. Sí, es verdad, porque justificar quiere decir lo que yo hice, hubo otro que me justificó, hubo otro que lo pagó por mí. Pero eso no me exime a mí a que yo no comience a andar en obediencia. Esa es la entrada. Fuimos justificados por la emuná en Yeshua, pero cuidadito, que esa es la puerta. Una vez que entré, ¿qué pasa ahí? Tiene que ver, tengo que obedecer. Obedecer. Por eso Santiago dice, tú crees que tienes fe y yo creo que tengo obras. Cree que no, la emuná es justificada por las obras también. Por eso el apóstol Santiago en el libro habla justamente de eso. De que la emuná tiene que ir acompañada de
las obras. Es más, tengo obras porque tengo emuná. Porque tengo fe, tengo obra. Porque tengo emuná, obedezco. ¿Sí? Porque tengo fe y creo que la palabra dice que debo amar a mi prójimo, obedezco amando a mi prójimo. Amén. ¿Cuál es la obra ahí? Amo a mi prójimo. Amo a mi prójimo. Es la fe puesta en acción. Amén. Porque muchas veces, yo soy, sí, pero dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. No pasa por ahí a creer, confiar y obedecer. A Abraham, si bien se equivocó, si bien desobedeció, las consecuencias las tuvo que afrontar hasta ahora. Jamás se habrá imaginado Abraham que su descendencia iba a tener tantos problemas porque se pelean por la tierra, aunque la tierra le pertenece a Adonai, pero también los árabes van a tener su parte, porque son primos hermanos. Hoy se están peleando entre primos. Y toda la riqueza que hay en el Medio Oriente, los pozos petrolíferos, ¿por qué piensan que están ahí justo en el Medio Oriente? ¿Por qué están en el Medio Oriente? Porque esa es la tierra que le dio a ellos. Por eso los árabes son tan ricos. Fíjense que los árabes son riquísimos. ¿Por qué? Porque son descendientes de Abraham también. Porque ellos también heredaron la bendición. Entonces, Abraham es considerado el padre de la emuná. Dice que Abraham fue justificado por la emuná y no por las obras. Sí, pero estamos hablando, ¿cuál es la palabra clave acá? La justificación. No quiere decir que tengo que vivir toda la vida así. Justificar es que yo tengo permiso porque yo pagué la entrada para entrar. Pero ahora entré, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, soy el camino. ¿Por qué dice el camino? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero yo no me quedo en la puerta. Nosotros no nos quedamos en la puerta. Tenemos que transitar el camino que es Jesús. Amén. Por eso se ha tergiversado tanto esta palabra de la fe. Hay mucha gente que tiene fe porque cree, hay una creencia intelectual, una creencia mental, pero acá no se trata de eso, se trata de la emuná, creer, confiar y obedecer. La vida de Abraham fue un ejemplo, más allá del error y las consecuencias, pero también a través de esto nos enseña también a qué, aprender a esperar en Dios. El error de Abraham fue tomado como modelo para que nosotros aprendamos a no querer ayudar a Adonai ni intervenir en sus propósitos. Así que, ¿qué podíamos decir? ¿Hay algún mensaje, Romy? Sí, tenemos un mensajito de Virginia que dice: Romy, las estamos escuchando, un beso enorme a las 3, Vir, Tupi y Bam. Bueno, bendiciones, bendiciones. Bueno, pero ¿qué podríamos decir ya cerrando? Bueno, que la fe hay que ponerla en acción. Si decimos que tenemos fe, tenemos que ser consecuente con esa palabra y accionar y obedecer y caminar confiando, sabiendo que tenemos que hacer, tenemos que caminar, tenemos que andar firmes en esta palabra, pero cada día ahí armarnos, vestirnos y bueno, trabajar en esto. Eso es como un ejercicio, ¿no? Trabajar en esto día a día. Sí. Y aparte, no mezclemos a Isaac con Ismael. Que no haya mezcla en nuestra vida. Exacto. Si nació Isaac, tiene que ser despedido Ismael. Porque si no, no se puede. No se puede. No podemos estar mitad y mitad. Porque Ismael, si no se va de nuestra vida, va a terminar matando a Isaac. Así que te dejo esta reflexión. Nos encontramos el lunes que viene. Que Adonai te bendiga. El lunes que viene vamos a empezar a hablar de la fiesta Yom Teruah. Estamos cerca de la fiesta de Yom Teruah. Vamos a ver qué es Yom Teruah, qué son las fiestas bíblicas y por qué las tenemos que celebrar. Amén. Que Adonai te bendiga, te guarde y que tengas una excelente semana. Shabbat Tov. Buena semana. Buena semana. Shalom.
radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.